Hechos capítulo 3 versículo 1 en adelante. Amén, hermano, ¿lo tiene? Dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora nona de la oración. Y un hombre cojo de nacimiento era traído, al cual ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, como vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, rogaba que le diesen limosna. Y Pedro, con Juan fijando los ojos en él, dijo: mira a nosotros. Entonces él estuvo atento a ellos y esperando recibir de ellos algo. Y Pedro le dijo: ni tengo plata ni tengo oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y luego fueron afirmados sus pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y conocían que él era el que se sentaba a la limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y fueron llenos de asombro y de espanto por lo que había acontecido. Tome su lugar, hermanos, alabando al Rey. Qué bueno es el Señor. Es un acontecimiento, hermanos, grandioso, ¿va? Lo que sucedió en ese momento, hermanos, después de, la Biblia dice que este hombre tenía más de 40 años, y este hombre era un hombre cojo de nacimiento. Desde su nacimiento era cojo, ¿va? Y toda la gente lo conocía porque lo sacaban, ¿va? Dice la Biblia que lo ponían en una puerta que le conocían como la puerta de la Hermosa en el templo. Dice la Biblia que cuando iba Pedro y Juan a subir a la hora de la oración, dice que era la hora nona. La hora nona, hermanos, para los judíos son las 3 de la tarde. Alabado es el nombre del Señor. El horario de los judíos es muy diferente al horario que nosotros utilizamos. Nosotros usamos el horario de los romanos, ¿va? Que empieza a contar desde la 1, las 2, así como lo tenemos en el reloj. Los judíos no, ellos su hora comenzaba a las 6 de la mañana de nuestra hora. La primera hora era a las 7, la segunda hora era a las 8, la tercera hora era a las 9, y así sucesivamente. Y cuando llegaban a la novena hora eran las 3 de la tarde. Y esa era la hora que iba Pedro y Juan a la oración. Y ellos, los judíos, se acostumbraban a orar 3 veces en el día. Y no estamos hablando, hermanos, de oraciones como en ocasiones nosotros podemos estar orando cuando vamos al trabajo, ¿verdad? O cuando estamos trabajando, o cuando estamos haciendo el quehacer. Podemos estar orando y hablar con Dios todo momento, ¿va? Porque la Biblia dice que debemos orar sin cesar, ¿va? Pero ellos no, ellos apartaban un tiempo específico de oración, y eran 3 veces al día. El Salmo 55:17 dice: oraré de mañana, tarde y a mediodía, dice el Salmo, ¿va? Ellos eran los 3 tiempos que oraban: a las 9 de la mañana, a las 12 del mediodía y a las 3 de la tarde. Era que ellos oraban los judíos. Y allí dice la Biblia que Pedro y Juan iban ¿a dónde? A la hora de la oración, a orar. Amén, como todos los judíos. Yo quiero que vea, hermano, qué importante es. Dios sigue trabajando a través de sus discípulos, a través de sus hijos, ¿sí? Pero Él va a usar, hermanos, aquellos que son fieles a la oración. Pedro y Juan iban subiendo ¿a qué? A orar al templo. Y también el Señor va a empezar a usar a la gente, ¿va? Que se preocupa por las necesidades de los demás. Ellos dicen que vieron al cojo. Oiga, esa puerta era la puerta, se puede decir, la puerta principal. A ese cojo lo conocía casi prácticamente todo el pueblo, porque tenían que estar subiendo a la hora de la oración, a las fiestas, y a él lo estaban poniendo ahí, hermanos. Y tal vez muchos lo ignoraban a él, pero esta ocasión iba Pedro y Juan, y ellos no lo ignoraron. ¿Sabe por qué no lo ignoraron, hermanos? Porque estaban llenos del Espíritu de Dios. Alabado es el nombre del Señor Jesucristo. Y cuando tú estás lleno del Señor, hermano, tú no vas a ignorar las necesidades, ni vas a pasar por alto al que veas necesitado. Hay veces, hermanos, que no nomás perdemos, ¿verdad?, la objetividad
en ver a las personas necesitadas porque no las buscamos, ¿va que no es cierto? A veces andamos y pasamos por de largo, vemos a alguien que está necesitado y ya nos acostumbramos a que no nos interesa y pasamos de largo, hermanos. Y los discípulos no, ellos al ver la necesidad de él se acercaron a él. Hay veces, hermanos, que ni siquiera se toma en cuenta a las personas que vienen a la iglesia. Cuéntame a un hombre que llegó a la iglesia con sombrero y se sentó en la parte de atrás y él tenía todo el tiempo su sombrero, y entonces el pastor, al ver que tenía el sombrero puesto durante la predicación, le dijo a uno de sus ayudantes, le dijo: ¿sabe qué? Vaya, dígale a ese hombre que se quite el sombrero. Y sí, el ayudante fue y le quitó, le dijo: oiga, por favor, quítese el sombrero. Y dijo el hombre cuando se quitó el sombrero: pensé que no iba a funcionar. Dijo el hombre: ¿cómo es que no iba a funcionar? ¿Que no iba a funcionar qué? Oh, es que me dejé el sombrero porque ya tengo 6 meses viniendo y nadie me ha puesto el ojo. Y para llamar la atención, él se puso el sombrero para ver si así lograba llamar la atención de los hermanos, porque hay veces que viene visita y Dios que les bendiga, ni siquiera eso les decimos, no les acercamos, no platicamos con ellos, no los atendemos, y así como vienen muchos se van. ¿Sí? Qué importante, hermanos, que nosotros atendamos a la gente, que aprendamos, hermanos, a estar observando y no para estar chismeando, y hacer cosas malas, sino para ver quién tiene necesidad. Ellos vieron que este hombre tenía necesidad y se acercaron a él, hermano, y le dijeron: no tenemos oro ni tenemos plata. ¿Qué es lo que el cojo esperaba? Porque él estaba pidiendo limosna. Y muchas veces nosotros no tenemos, hermanos, para ayudar a otra gente económicamente, pero sí tenemos al Señor, hermanos. Ellos no tenían oro, no tenían plata, pero tenían al Rey de Reyes y Señor de Señores, que podía sustentarlo, que podía sanarlo. Y es lo importante, hermanos, que nosotros le ofrezcamos a la gente lo que nosotros tenemos. Pero hay veces que somos como muchos religiosos que entraban y salían del templo, pero no ponían atención en aquel hombre cojo. Ya se habían acostumbrado a verlo ahí y no ponían atención. Muchos de ellos tal vez pasaron y nunca le dieron una limosna. Pero la Biblia dice que Pedro y Juan, llenos del poder de Dios, le dijeron: no tenemos oro ni tenemos plata, mas lo que tenemos, ¿qué? Te damos. Hay gente, hermanos, que piensa que el Señor Jesucristo pasó de la escena a la historia. ¿Se entiende eso? Mucha gente sigue pensando que Jesús pasó de la escena, es decir, de estar actuando, de estar sanando a los enfermos, de estar libertando al cautivo, que de ahí pasó a la historia. Ya Jesús es historia. No, Jesús no es historia. Nosotros somos los encargados de mantener a nuestro Señor Jesucristo vivo. Porque el Señor sigue obrando en las gentes, el Señor sigue libertando a las gentes, el Señor sigue sanando a las gentes, y el Señor va a utilizar a sus discípulos. Él va a utilizar a nosotros, hermanos. Pero lo que me llamaba la atención es que Pedro le dijo: no tengo plata, en el versículo 6, ni tengo oro, mas lo que tengo te doy. Y es cierto, hermanos, Pedro no le podía dar ni plata ni oro, porque él dijo: no tengo. ¿Cierto? Y eso es cierto, que si tú y yo no tenemos a Jesús, ¿cómo lo podemos dar? Porque no podemos dar lo que no tenemos. Alabado es el nombre del Señor Jesucristo. Y muchas de las veces no lo damos, pero porque no lo tenemos. Pero si tú y yo lo tenemos, hermanos, es necesario que empezamos a compartir del Señor Jesucristo a las gentes. ¿Se acuerdan aquella jovencita cuando ellos, dice la Biblia, que los de Asiria llegaban y tomaban mujercitas y niñas y mujeres y se las llevaban presas? Ellos hacían cuadrillas y entraban a Israel y se llevaban prisioneras a muchas de ellas, en otras palabras, secuestradas, y las utilizaban como criadas, como empleadas domésticas. Y habla la Biblia de un hombre que se llamaba Naamán. ¿Se acuerdan del general Naamán? Que era un hombre que leproso. Y esta jovencita, hermanos, no dejó pasar la oportunidad para presentar al Dios Todopoderoso. Ella vio la necesidad en Naamán y le dijo: mira, dile a tu esposo, le dijo a su patrona, dijo: dile a tu esposo que en Israel hay un hombre que puede orar por él y él va a ser sano. ¿Sí se acuerda, hermano?
Pero ella podía haberse llenado de amargura y no compartir a Jesús. No compartir, digo Jesús porque ahora conocemos quién es Él, ¿verdad? El Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. ¿Y quién es? Su nombre es Jesús. Alabado es el nombre del Señor Jesucristo. Ella se podía haber quedado callado, pero sin embargo el que tiene a Dios, comparte a Dios. Y más cuando ve la necesidad, ella lo compartió, le dijo, mira, ve. Fue Naamán, dice la Biblia, y fue con Eliseo, ¿va? Y Eliseo le dijo, zambúllete 7 veces en el río Jordán. Y este hombre pues engreído no quería ir, ¿va? Porque dijo, pues es que en Damasco hay mejores ríos, ¿va? Que en Jerusalén y en Israel. Y me voy a meter a ese río mugroso del Jordán. No era el río, hermanos, era la obediencia a la palabra de Dios. Sí, y él fue y se zambulló 7 veces y la Biblia dice que él fue sano, salió como su piel como la de un niño. Qué importante, hermanos, que si nosotros, aunque no tengamos cómo sustentar a una persona, cómo ayudarle físicamente, pero sí tenemos aquel que lo puede sustentarlo por completo. Bendito es el nombre del Señor Jesucristo. Tal vez tú y yo le podamos dar una píldora, pero el Señor le puede dar su sanidad. ¿Sí? Tal vez tú y yo le podamos ofrecer nada más una amistad de un rato, pero Dios es el amigo que siempre te está escuchando. ¿Por qué no ofrecerle al que nosotros conocemos? Bendito es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hizo nuestro Señor Jesús cuando se presentó con aquella mujer, ¿va? Que estaba en el pozo de Jacob? El Señor la vio y el Señor le dijo, si tú me pidieres a mí de esta agua, dice, ya no vas a tener sed. ¿Qué cosa? Jamás. El Señor no estaba supliendo su necesidad física. ¿Sí se da cuenta, hermanos? Aunque ella lo confundió, dijo, dame de beber de esa agua para que yo no vuelva más a este pozo, ¿va? Pero el Señor no le estaba ofreciendo eso. El Señor estaba queriendo sanar sus heridas, la sed y el hambre que ella tenía por dentro. ¿Sí? Y nosotros muchas veces no podemos ayudarles. Si se puede, qué bueno, pero si no, oiga, hay tanta gente necesitada. Hay tantos cojos en el mundo, hermanos, y no estoy hablando cojos literales, sino cojos espirituales. Un cojo espiritual es aquella persona que está lisiada, que no puede caminar en el espíritu. Hay mucha necesidad en el mundo y en el pueblo de Dios, y nosotros pasamos desapercibidos porque no hemos afinado nuestros ojos y nuestro oído para estar atentos a las necesidades de los demás. ¿Y quién cree que va a hacer el trabajo si no es el pueblo de Dios? Alabado es el nombre del Señor Jesucristo. Sí, hermano, va. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Sí, aquella jovencita le anunció, va, ve a Jerusalén, ahí dice a Israel, perdón, y se ve, y ahí va a estar un profeta, él puede orar por ti. El Señor también le ofreció de agua de beber, con la cual no iba a tener más sed jamás. Pero nosotros, va, a veces nos quedamos sin ayudar a los demás. Y es que yo me pongo a pensar, pues sí es cierto, tal vez queramos y nos frustramos porque no tenemos para dar. ¿Sí? Es la verdad, ¿va? ¿Qué vamos a dar si no tenemos? Si no tenemos para dar, ¿qué vamos a dar? El Señor Jesucristo en una ocasión presentó una parábola, ¿va? ¿Se acuerdan la parábola del samaritano, del buen samaritano? Cuando un hombre religioso le dijo quién era su prójimo, y el Señor le dijo, va, hubo un hombre, va, que iba de Jericó a Jerusalén, perdón, y dice que fue atracado de Jericó a Jerusalén. Son aproximadamente 30 kilómetros de distancia, y el camino que hay ahí de Jericó hasta Jerusalén es un camino rocoso, desértico, va, muy, muy favorable para los ladrones. Y el Señor nos pone esa parábola y dice que este hombre iba a Jerusalén y en el camino dice que fue asaltado, va, y lo dejaron como muerto. ¿Sí se acuerdan, hermanos, de esa parte? Bueno, vamos a leerlo, va, porque como que está así. Lucas capítulo 10. Qué bueno es el Señor, amén. Versículo 30. Dice, y respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén, a Jericó, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Y aconteció que descendió un sacerdote
por aquel camino, y viéndole, pasó por otro lado. Y así también un levita, y llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó por otro lado. Mas un samaritano que transitaba viniendo cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia, y llegando vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole sobre su cabalgadura, llevólo al mesón y cuidó de él. Y al otro día, al partir, sacó 2 denarios y dióles al huésped, y le dijo: cuidarle todo lo que de más gastares, yo cuando vuelva te lo pagaré. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de los ladrones? Y él le dijo: el que usó con él de misericordia. Entonces Jesús le dijo: ve y haz lo mismo. ¿Sí se fija, hermanos? ¿Quiénes fueron los que pasaron cerca de aquel hombre que estaba necesitado? Si se da cuenta, primero pasó ¿qué? Un sacerdote. Después pasó un levita, y por tercer lugar pasó un samaritano. Lo que ellos menos querían, un samaritano pasó, y el samaritano tuvo misericordia de aquel hombre. Dice alguien, va, un testimonio, cuentan de un hermano que al ver la necesidad en un hogar, se acercó a ese hogar y con el propósito de predicarles la palabra, pero al entrar en el hogar, hermanos, y querer predicarles la palabra, se dio cuenta que ese hogar estaba muy necesitado de oración, y había mucha enfermedad, mucha escasez en ese hogar, y quiso empezar a predicarles. Y el hombre de la casa, era un hombre grotesco, gruñón, de esos mal encachados, ¿va? Y le dijo: ¿sabe qué? Aquí no va a hablar nadie de la palabra de Dios, y nadie va a hacer una oración. El hermano al escuchar esa voz dijo: está bien. Dice: pero voy a volver y le voy a traer algo. Y sí, dice, el hermano se fue y regresó con comida, regresó con ropa, regresó con medicina, y se las dio a la gente, ¿verdad? Y entonces el hombre, al ver todo esto, el hombre gruñón y grotesco, le dice: ¿sabe qué? ¿Por qué no me lee la parábola del buen samaritano? El hermano, muy contento, dijo: pues sí, está bueno. Y se le empezó a leer el hermano, y al terminar la parábola del buen samaritano, el hermano muy contento porque él le permitió hablarle de la palabra de Dios, va a leerle la escritura. El hombre grotesco le dijo, dice: he visto muchos sacerdotes y me ha tocado en mi vida ver muchos levitas, pero esta es la primera vez que veo un samaritano. Ese hombre grotesco y gruñón, hermano, dejó a un lado su amargura y su desaliento de mucha gente, y se convirtió al Señor por una pequeña acción que hizo ese hermano. ¿Sí? Qué importante, hermanos, que si nosotros tenemos al Señor, hermanos, podamos dar a la gente de Cristo. Hay tanta necesidad en el mundo, hermanos. Hay tanta gente que está coja, menosválida, y nosotros vivimos una vida cómoda sin expresar, ¿verdad? Y tratar de ayudar a la gente. Vuelvo y repito, no se trata de siempre sustentarlos o quererles ayudar económicamente, pero usted puede presentarles a Cristo a aquellos que tienen sus hogares a punto de destruirse. Que Dios es la solución a su problema. Que Dios es la solución para que su hijo vuelva a su casa, salga de la drogadicción, salga de los malos caminos. Es Jesucristo, y nosotros lo tenemos, hermano, y debemos de presentarlo a la gente como la solución a sus problemas. Pero nos callamos, ¿va? Y tenemos, muchos de nosotros tenemos razón, porque realmente no lo podemos presentar, porque tal vez no lo tengamos. Vuelvo y repito, si no lo tenemos, ¿cómo vamos a darlo? Si lo tuviésemos, ¿va? Nosotros podíamos ofrecerle a la gente amor, podíamos ofrecerle a la gente perdón, consuelo, paz, aliento. Pero no lo podemos ofrecer, hermanos. ¿Cómo vamos a ofrecer los frutos del Espíritu si no tenemos el Espíritu? Si estamos acá, hermanos. Si no tenemos el Espíritu de Dios, ¿cómo lo vamos a ofrecer? Y yo sé que es frustrante, hermanos. Hay veces yo creo que hay alguien que intenta, ¿verdad? Querer dar, querer ayudar, y no funciona, no sale de él. ¿Sabe por qué? Porque no se puede dar lo que no se tiene.
Hay gente que trata de ayudar, hermano, y lo hace la primera vez y la segunda vez y después se cansa porque no tiene. Si estamos acá, hermanos, para poder ayudar, hermanos, sin cansarte, tú tienes que tener. Es importante, hermanos. ¿Ha usted escuchado el dicho que dice que tú eres lo que comes? ¿Sí lo ha escuchado, hermano? Que dice ese dicho, va, tú eres lo que tú comes. O tú eres lo con el quien, dime con quién andas y te voy a decir quién eres, va. O sea, lo que tú comes es lo que tú eres y con el quien andas es lo que tú eres también. ¿Así lo ha escuchado ese dicho? Pues eso también funciona en la escritura con el Hijo de Dios. ¿Sí? La Biblia dice, va, que el que anda con sabios, ¿qué dice? Sabio se hará. Pero el que se junta con necio será quebrantado. Eso dice el Proverbio 13:20, me parece que es el 13:20 de Proverbios. Así lo dice, hermanos. Y si nosotros no andamos con Cristo, ¿cómo vamos a poder dar de Cristo? ¿Sí estamos? Si no nos allegamos a Él cada día, hermanos, ¿cómo vamos a poder? Tal vez lo intentamos y nos vamos a frustrar, pero el problema no es que eso no mana de nosotros. Es lo que quiero que entienda. Para poder tener en abundancia, hermano, tenemos que conectarnos a la fuente de agua viva, a nuestro Señor Jesucristo. Y si tú y yo estamos conectados, tendremos en abundancia y nunca nos cansaremos, y podemos estar transmitiendo a la gente del amor de Cristo, del gozo que el Señor nos da, de la paz que el Señor nos da, del perdón que el Señor nos ha dado. Podemos estarle transmitiendo a la gente sin cansarnos. Pero si tú y yo no nos conectamos, solamente nos frustraremos. Intentaremos y decimos, ¿sabe qué? Yo no puedo. Y sí, tienes razón, no vas a poder, porque no estás conectado. ¿Sí? El Salmo 1, mira lo que dice, hermano. Qué bueno es el Señor. Gloria al Señor Jesucristo. Amén. ¿Lo tiene, hermano? Dice, bienaventurado el varón que no anduvo, ¿qué? En consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Qué hace él? Antes en la ley del Señor está, ¿qué? Y en su ley medita de día y de noche. Esta persona que está todo el tiempo conectado a su palabra, al Señor, dice, será como un árbol plantado junto a arroyos de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace, ¿qué dice, hermanos? Prosperará. ¿Sí lo está viendo? Aquel que se conecta, hermanos, en las telenovelas. Oiga, su vida es una telenovela. Usted se le acerca a él y lo único que le puede dar es chisme, intriga, pleitos y tantas cosas, porque eso, él está conectado ahí. ¿Sí estamos, hermanos? Es lo que tiene, es lo único que te puede ofrecer. Es por eso que usted en veces se topa con gente, hermanos, que usted le ayuda y la gente se porta mal con usted, porque él no le puede dar otra cosa más que lo que tiene. Sí, si anda en mal camino, solamente nos puede dar cosas malas. Y usted por eso no, cuando le hacen un mal a usted, si usted tiene al Señor, usted nunca va a reaccionar de una manera mala. ¿Sí estamos? Usted en vez de ve a los hermanos que reaccionan con una forma mala, enojada, gritándole, es porque es lo que tienen. Aleluya, gloria al Señor Jesús. Sí, ¿qué te puede dar si no tiene otra cosa? Van a la iglesia, pero no son muchos religiosos. Vimos que hay muchos religiosos, ¿verdad, hermanos? Los sacerdotes, los levitas, pero no están con el Señor, no usan de misericordia. Solamente van a la iglesia, van al templo, pero no se han conectado con el Señor. ¿Y qué te pueden dar si no están conectados con Él? Y en lugar de conectarse con el Señor, vuelvo, repito, algunos están conectados en otras cosas, ¿va? Andan en caminos malos, y por eso su reacción siempre es mala. ¿Sí? El que está conectado con el Señor, hermano, el que está metido en la palabra de Dios, en la oración, su reacción será diferente. Es como una forma automática. ¿Sí? ¿Se acuerdan aquel niño que se acercó a un pastor, va? Y que el pastor estaba clavando, dice, y el niño se puso a un lado.
al ver al pastor que estaba poniendo unos clavos y estaba allí atento el niño a ver qué pasaba, y se le quedó viendo, ¿ah? Hasta que el pastor se metió un martillazo y pues dijo el pastor: gloria a Dios. Y ya se fue el niño. Y le dice: ¿por qué te quedaste todo ese rato hasta que vi que me martillé? No, es que quería ver cuál era su reacción. Porque hay unos que no dicen gloria a Dios, hermano, dicen groserías. Avientan el martillo y avientan la tabla y avientan todo. Y es que de lo que tú estás impregnado, cuando se te apachurra, es lo que va a salir. ¿Sí estamos, hermano? Si tú y yo nos llenamos del Señor, eso es lo que vamos a transmitirle a la gente. Bendito es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo pone al cristiano, hermanos, en un ejemplo muy bonito. Dice ahí en 2 de Corintios capítulo 3 versículo 18. Alabado es el Rey, amén. Lo tenemos, hermano. Dice el 3:18, 2 de Corintios 3:18, dice: por tanto, nosotros todos, mirando cara descubierta, como ¿qué, hermanos? Como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados ¿de qué? De gloria en gloria, a la misma semejanza como por el Espíritu Santo. Fíjese bien lo que usa aquí el apóstol Pablo. Son escrituras que hemos considerado ya antes, pero la palabra de Dios es viva, ¿verdad? Siempre trae algo que nos llama la atención, ¿verdad? Porque Dios quiere enseñarlos. Y aquí pone el apóstol Pablo a los creyentes como ¿qué? Como un espejo. ¿Sí lo vio, hermano? Ahora la pregunta es: ¿qué es lo que el espejo refleja? ¿Acaso que el espejo, él tiene una apariencia de él solo? No, él va a reflejar según lo que esté al frente de él. ¿Sí estamos, hermano? Y si somos los hijos de Dios, nosotros ¿qué tenemos que reflejar? La misma imagen de nuestro Señor Jesucristo. Pero para poder reflejar la imagen de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que estar al frente de Él, cerquitas a Él, conectados con Él. Porque si nos mantenemos lejos, hermanos, ese espejo no va a poder reflejar la imagen de nuestro Señor Jesucristo clara. ¿Sí estamos, hermano? Sí. Si tú y yo no nos acercamos, ¿cómo podemos? Vuelvo a lo mismo. ¿Cómo podemos dar lo que no tenemos? ¿Cómo podemos reflejar a lo que no nos hemos acercado? Tal vez si te acercaste a lo malo, eso es lo que vas a estar reflejándole a la gente, todo lo malo. Y es por eso que ve a los hermanos teniendo unas reacciones malas, feas, ¿verdad? Y tú dices: wow, ¿y cómo es que es cristiano? Lo que pasa es que el hermano ya no ora, el hermano ya no ayuna, el hermano ya no lee la palabra de Dios, solamente se ha vuelto religioso, solamente viene a la iglesia por cumplir y se va a su casa y se acabó. Y eso solamente es un ¿qué? Religioso. Es un sacerdote, un levita, que cumple solamente con los rituales y las normas, pero no está conectado con Dios. Porque aquel que está metido con Dios, hermano, su vida es diferente. Es imposible que el que se conecta con Dios, su vida no cambie. Aquel que era enojón, hermano, se vuelve pacífico porque se ha conectado con el Dios de paz. ¿Sí estamos, hermano? Porque tú y yo solamente somos un espejo. ¿Sí lo está viendo? Y nosotros tenemos que reflejar la imagen del Señor. Ahora la pregunta, hermanos, ¿qué es lo que la gente ve en nosotros? ¿Verá la imagen de nuestro Señor Jesucristo? ¿Eso es lo que reflejamos? Y lógico es decir que no vamos a reflejar a Cristo Jesús si no estamos cerca de Él. Aquel que está en Jesús, hermano, por más que trate de evitarlo, no va a poder que la gente note que él estuvo con Jesús. ¿Se acuerdan de Pedro, hermanos? Cuando estaba para Jesús para ser crucificado, aquella mujer se le acercó: este andaba con Jesús, tú eres uno de ellos. Porque se le notaba, hermano, que él había estado con Jesús. Otra vez volvió y intentaron, dijeron: este andaba con Jesús. Porque el que anda con Jesús se le nota, hermano.
Porque somos un espejo, vamos a reflejar la gloria de Dios. Alabado es el nombre del Señor Jesucristo. Cuando los apóstoles sanaron a aquel cojo que estábamos leyendo, dice que después los llevaron a un tribunal, ¿verdad, hermanos? Y ellos al verlos, y cuando hablaban ellos, se quedaron admirados. Los principales de las sinagogas, los líderes religiosos, se quedaban admirados de Pedro y Juan, porque ellos eran hombres sin letras, así dice la Biblia. Eran hombres que no tenían estudio, mas sin embargo al ver su elocuencia que ellos tenían, dijeron: es que estos andaban con Jesús. Es que el que anda con Jesús se nota, hermano. A veces que nosotros, hermanos, nos sentimos que ya no necesitamos más del Señor, que ya no sabemos la Biblia al derecho y al revés, y que no necesitamos más de orar porque ya andamos bien santificados. Ya no tenemos necesidad. Eso es lo que pasa a veces, y muchos de nosotros nos levantamos, no oramos, y mucho menos como lo hacían los judíos 3 veces al día. No, eso casi es imposible. Si acaso tal vez nos montamos al carro y en el camino, ¿verdad? Pero de arrodillarnos y guardar un espacio apenas para estar a Dios a solas, no lo hacemos. Ya nos sentimos que no necesitamos, hermano. Y déjame decirle, hermanos, que nos sentimos tan profesionales que ya no necesitamos de hacer nada. Hace rato le decía a los jóvenes, que qué importante es que ellos se mantengan ensayando la música. Y les ponía el ejemplo de un famoso pianista que fue contratado en Polonia, y lo contrataron para que le diera la clase a unos jóvenes. Y contrataron a uno de los mejores pianistas, uno de los mejores músicos, lo contrataron. Pero cuando fueron a hacer el contrato con él, les dijo: está bien, dice, si ustedes quieren tener mi servicio y darles clases a sus jóvenes, sí, está bien, pero me tienen que pagar 8 horas diarias. Dijeron ellos: ¿y por qué tantas horas? Dice: porque ocupo 3 horas para ensayar y también me las tienen que pagar. Pero ¿cómo? Si tú eres profesional, tú no necesitas ensayar. Se supone que un profesional no necesita ensayar. Y él le dijo: no, se equivoca. Si yo dejo de ensayar un día, lo voy a notar yo en mi práctica cuando toque. Si dejo de ensayar 2 días, lo notarán los músicos que me acompañan. Pero si dejo de ensayar 3 días, lo van a notar toda la audiencia. Y eso pasa con el Hijo de Dios. Dejamos de orar un día, lo vamos a notar nosotros. Dejamos de orar 2 días, lo empezará a notar nuestra familia. Dejamos de orar 3 días y lo va a notar toda la congregación. Desconéctate del Señor y vas a ver que ya no vas a poder, porque no está en ti. Tú y yo solamente somos espejos para seguir transmitiendo la gloria de Dios. Tenemos que estar cerca de Él. ¿Sí está acá, hermano? Ese es el ejemplo que puso el apóstol Pablo. Somos solamente espejos, y les vuelvo y repito, el espejo no va a transmitir otra cosa más lo que está al frente de él. ¿Cierto o no es cierto? Entre más se acerca al espejo, más clara es que la imagen. ¿Sí? Usted aleja el espejo, se empieza a ver un bulto, un borroso. Y así nos pasa a los cristianos. De qué tan lejos estemos es como proyectamos la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces la presentamos distorsionada, solamente religiosos. ¿Y cómo vamos a poder ayudar al necesitado si no está en nosotros? Alabado es el Rey. Necesitamos conectarnos con el Señor, hermano, para poder transmitir. En veces nos sentimos frustrados, pero es que no está en ti, no está en mí, hermano. Si tú y yo nos metemos al Señor cuando menos pensemos, tú tal vez no lo notes, pero la gente lo va a empezar a notar al verte. Pero tú sigue orando al Señor. Muchas veces nos frustramos porque decimos: es que no hay cambio, yo sigo orando y no pasa nada. No es cierto, porque aquel que se conecta al Señor empieza a proyectar su imagen. Aunque tú lo no notes, los demás lo notarán. Bendito es el nombre del Señor Jesucristo. Tu vida cambiará, tu carácter cambiará, tu familia cambiará, porque tú estás conectado con Dios. Cuando Moisés se pasó 40 días con el Señor en aquella montaña, hermanos, cuando él bajó, la Biblia dice que su rostro resplandecía. Moisés no sabía que su rostro resplandecía, pero el pueblo de Israel sí lo sabía, hermano. Porque aquel que está conectado con Dios, su vida cambia, no puede ser la misma. No puede ser la misma, porque tú y yo solamente somos, ¿qué? Espejos. Si tú estás metido en la televisión, en el fútbol, solamente hablas de eso. Te fijaste en el gol, te fijaste en el partido, te fijaste en fulanito, te fijaste en sutanito.
No hablas de Cristo. ¿Cómo vas a darle a la gente a Cristo si no estás con Él? Si estamos, hermano. Si no lo tienes, ¿cómo puedes dar algo que tú y yo no tenemos? ¿Quieres ver cambio en tu vida, hermanos? Métete con el Señor, metámonos con Él. Y usted, que tal vez no lo note, pero cuando se voltea a ver atrás, wow, todo lo que el Señor ha hecho en su vida, porque su imagen se irá reflejando cada día más con usted. En una ocasión un padre iba en el centro. Dicen que estaba cerquitas de cuando estaban construyendo la torre Sears. Usted sabe que es el Sears, la torre es una de las torres más altas. Y cuando la estaban construyendo, el niño le dijo a su papá, dice: papá, ¿qué están haciendo esas hormigas allá arriba? Y el papá le dice: ¿cuáles hormigas, hijo? Sí, mira allá las hormigas aquellas. Dijo el papá: no son hormigas, son gentes, son personas. ¿Pero por qué se ven tan chiquitas? Es así, le dijo el papá, porque entre más se acercan, entre más ellos suben, menos se ven. Si suben un piso más alto, se notarán menos ellos. Y eso pasa con el cristiano. Cuando tú te metes más con el Señor, la gente te ve menos a ti y empieza a ver más al cielo. Tú desapareces y el que empieza a mostrarse en su vida es Jesús. Vas a empezar a traer la imagen del Dios vivo. Tu vida va a ser diferente. No vas a poder pasar desapercibido a un lado de un necesitado, porque la esencia de Dios estará en tu vida. Vas a poder transmitir el amor, el gozo, la alegría, que tú te has acercado a ese Dios. Por eso que nos frustramos, hermano, nos frustramos porque no podemos transmitir eso y queremos hacerlo, pero no es la manera de tratar nosotros por nuestras fuerzas. La mejor manera de tratar de hacer eso, hermanos, es conéctate con Dios y eso va a empezar a fluir automáticamente, solo. Si lo está viendo, hermano. Nos hemos frustrado porque lo hemos intentado con nuestras fuerzas, pero no es la manera correcta. La manera correcta es acércate al Señor y eso se irá transmitiendo automáticamente, hermanos, se empezará a fluir. En lugar de que tengas una reacción cuando tu hijo se enferma y la reacción principal que tú tengas, traigan el Tylenol o vámonos al clínica, tu reacción principal será: vamos a orar. Una reacción automática, porque tú ya estás conectado con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es increíble, hermanos, que en veces hablamos de fe y acabando de bajarnos de aquí, le dice uno, le duele la cabeza, vámonos al doctor para que lo receten. Es tremendo. Yo no estoy en contra de los doctores, nomás lo estoy diciendo, que hablamos, y lo que pasa es que no estamos conectados. Otro de los ejemplos que el apóstol Pablo puso, hermanos, mira lo que dice ahí. Segunda de Corintios capítulo 3. Ya vamos a terminar, hermanos. No los quiero cansar, Segunda de Corintios capítulo 3 y versículo 2. Qué bueno es el Señor, amén. ¿Lo tiene? Dice: nuestras cartas sois ¿qué? Vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por ¿quién, hermanos? Fíjese bien que el apóstol Pablo pone al creyente como ¿qué? Como una carta. Versículo 3 dice: siendo manifiesto que sois carta de ¿quién? De Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de ¿qué? De carne del corazón. ¿Sí lo está viendo, hermano? Ahora el apóstol Pablo nos pone como una carta. Ahora, ¿qué es lo que enseña la carta? La carta primero es un papel en blanco. La carta va a enseñar o va a hablar lo que depende quién fue el que escribió en ella. Aquí dice: a los creyentes tienen que ser una carta de ¿quién? De Cristo. Y el que escribió en ellos tiene que ser ¿quién? El Espíritu Santo. Hay veces que nosotros no queremos dejar que el Espíritu Santo escriba en nosotros y nosotros escribimos nuestra propia historia. Y lógico que la gente va a leer esa historia que tú y yo escribimos. ¿Va a haber en nosotros amor? No, porque no es de nosotros el amor. ¿Sí? Es de Dios. ¿Sí lo está viendo, hermano?
¿Sí? ¿Qué encuentra en nosotros entonces? Chismes, rencores, envidias y celo, porque eso viene de la carne. Y si tú no estás conectado con Dios, vuelvo a lo mismo, si tú y yo no estamos conectados con Dios, ¿cómo vamos a poder transmitirlo? Si tú y yo no dejamos que el que escriba esa carta sea el Señor Jesucristo, ¿qué es lo que va a hablar? ¿Qué es lo que van a leer de nosotros? Déjame decirte, hermanos, que muchos de nosotros tenemos amigos y que lo que leen en nosotros son cosas malas. No leen del Señor. No ven en nosotros amor, no ven en nosotros, ¿verdad? Comprensión, perdón. No lo ven en nosotros. Ellos ven puras cosas malas. ¿Por qué? Porque no es Dios el que ha estado escribiendo. No es Dios el que ha estado escribiendo en nosotros. Y lo más triste, hermanos, que muchos de nuestros amigos, tal vez la única Biblia que lean van a ser a ti y a mí. Ellos van a ver nuestros hechos. Ellos van a ver lo que nosotros hacemos. No van a leer la Biblia, van a vernos a nosotros. Y es lo que van a leer. ¿Y qué es lo que están leyendo en nosotros? ¿Qué es lo que están leyendo en nosotros? Cuando nosotros somos los que somos, cantábamos hace rato, somos el pueblo especial. Somos el pueblo de Dios, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos portadores de su gloria. Estaban cantando puros cantos de gloria a Dios. Somos los portadores de su gloria. Así como el cielo y las estrellas hablan de la gloria de Dios, tú y yo también tenemos que hablar de la gloria de Dios con nuestra vida, con nuestros hechos. Pero ¿cómo lo vamos a hacer, hermano? Si no permitimos que el Espíritu de Dios a través de su palabra escriba en nosotros. No nos metemos en ayuno, no nos metemos en oración. No buscamos su rostro. Hay quienes dicen, hermano, me sorprende, va, que dice, no, yo estoy buscando al Señor. Y usted lo ve y su vida es un solo enredo. Chismes, intrigas, es una persona de doble ánimo y dice que está buscando a Dios. Y mira lo que dice el Salmo 24. Qué bueno es el Rey, amén. Salmo 24, ¿lo tiene, hermano? Gloria al Señor Jesucristo. Versículo 3 dice: ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién estará en el lugar de qué, hermanos? De su santidad. Esa es la pregunta que hace. Y luego dice: el limpio de qué? De manos. Es decir, aquel que ha trabajado en integridad, hermanos. Aquel que ha sido claro, transparente en su trabajo. El limpio de manos y qué más? Y puro de corazón. ¿Qué es una persona pura de corazón? Es una persona que no es de doble ánimo, que siempre está constante en las cosas de Dios. El que no ha elevado su alma, ¿qué? A la vanidad. Aquel que se ha apartado, hermanos, de toda distracción del mundo y solamente ha enfocado su mirada en nuestro Señor Jesucristo. Él recibirá la bendición del Señor y justicia del Dios de qué? De salvación. Versículo 6 dice: tal es la generación de quienes, de los que te buscan y los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. ¿Se nota, hermanos, en aquel que busca a Dios? Sí, es de un corazón limpio, manos santas. No ha sido llevado por avaricia, por la vanidad de este mundo, por los deleites de este mundo. Se nota, hermanos, aquel que busca a Dios. Y buscar a Dios, hermanos, no es que Dios se perdió para buscarlo, como algunos hacen burla de eso. Es que tenemos que acaso que buscarlo, ¿se perdió? No, cuando dice la palabra buscar a Dios es ir en pos de Él. No porque se perdió, es ir siguiendo sus pasos, es ir siguiendo al Señor. Si estamos, hermano. Y el que busca a Dios, hermanos, se le nota. En una ocasión, una anciana, ya les he platicado esto, y un joven, un niño muy pequeño, él quería conocer a Jesús.
Él quería conocer al Señor y agarró su mochila y echó unos emparedados en su mochila y unos jugos y se fue, agarró su mochila y empezó a caminar. Y apenas había caminado 3 cuadras, era un joven muy pequeño, un niño muy chiquito, ¿va? Y empezó a caminar y a las 3 cuadras ya estaba cansado y llegó a un parque y en el parque se encontró una anciana sentada en el parque, ¿va? Y esta anciana le estaba dando de comer a las palomas. ¿Se ha tocado ver usted esa escena, hermano? Estaba la ancianita dando de comer a las palomas. El niño se llegó y sin decir ninguna palabra se sentó a un lado de la anciana. Y pues el niño estaba cansado y había caminado 3 cuadras. Estaba cansado, pues entonces abrió su mochila y agarró su emparedado y empezó a comerse su pan. Y volteaba a ver a la anciana y la anciana nomás le sonreía a él y él le sonreía. No decían ninguna palabra, nomás se sonreían uno al otro. Y pues al verlo, dijo, el niño pensó, dijo, tal vez tiene hambre. Sacó otro pan y se lo ofreció a ella y ella contenta lo agarró y se lo empezó a comer. Y el niño siguió comiendo y pues ya de tanto pan agarró su jugo y también se empezó a tomar su jugo. Y al ver a ella dijo, pues tal vez tenga sed. Y le dio también de su jugo, le compartió otro de sus jugos porque había llenado su mochila de panes y jugos. Y así pasó, transcurrió el tiempo y nomás se miraba a ver uno al otro. Va, y los dos se sonreían, pero no platicaban nada. Y al final se hizo tarde, el niño se regresó a su casa y la mujer también a su casa. Y cuando llega el niño a su casa le dice su mamá, ¿de dónde vienes? Es que fui a conocer al Señor y yo pensé que estaba muy lejos, pero lo encontré a 3 cuadras. Dice, ¿cómo? Sí. Dice, ya está ancianito, dice, pero tiene una sonrisa tan hermosa. Oh, sí, yo lo vi, ok. Pues la ancianita también llegó a su casa y el hijo le dice a la ancianita, oye, ¿dónde vienes, mamá? Le dice, ¿sabes qué? Que esta mañana yo almorcé con Dios. ¿Cómo? Sí, yo almorcé con el Señor. Sí, ¿y sabes qué? Yo lo pensaba más viejito, pero es joven, dice. Y tiene una sonrisa maravillosa. Y qué bonito, hermanos, que la gente pueda expresarse, que cuando te ve a ti pueda ver a Dios. Hay ocasiones, hermanos, que lo único que les traemos de recuerdo a la gente es, ¿para qué lo digo, va? Es tristeza. La gente no se puede expresar bien de nosotros porque es lo único que les hemos transmitido. Mira lo que dice Filipenses, hermano, capítulo 1. Qué bueno es el Señor, amén. Filipenses capítulo 1, versículo 3. ¿Lo tiene? Fíjese lo que decía el apóstol Pablo de los hermanos de Filipenses, los filipenses de Filipos. Dice, doy gracias a mi Dios en toda memoria de vosotros. Sí, qué bonito, ¿ah? Que cuando tú te acuerdes de alguien, le des gracias a Dios por ese hermano. Yo le doy gracias a Dios porque conocí a ese hermano. Qué bendición fue estar con él, cómo aprendimos de él. Y no que digan, wow, ese hermano, ni lo vuelvas a traer. Mira cómo era de grosero, cómo era antipático. Wow. Versículo 8 dice, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros en las entrañas de ¿quién? De Jesucristo. Oiga, el apóstol Pablo se expresaba de los hermanos de Filipos con mucho amor, porque eso le habían causado a él. Él pudo ver en ellos a nuestro Señor Jesucristo. Si estamos acá, hermano. Qué importante, hermanos, que tú y yo transmitamos eso a las gentes, que las gentes puedan ver a nuestro Señor Jesucristo en nosotros, que en lugar de ser groseros con ellos, tengamos amor. Hay tanta gente, hermanos, que en el mundo se mueve, ¿verdad? Y que pasa por un lado tuyo y no te saluda. Nosotros somos los que tenemos que saludarles aunque nadie salude. Nosotros somos los que tenemos que servir aunque nadie sirva, hermano. Nosotros tenemos que amar aunque nadie ame. Nosotros tenemos que ayudar al necesitado aunque nadie les tienda la mano al necesitado. Somos nosotros los encargados de seguir haciendo la obra de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Somos nosotros, nadie más, nosotros.
Nosotros somos el espejo, nosotros somos la carta que el mundo tiene que leer. ¿Sí? ¿Qué es lo que están leyendo nosotros? Alabado es el nombre del Señor Jesucristo. Y vuelvo y repito, hermanos, si tú y yo no nos acercamos al Señor, esto no es automático. Esto no es de que tú lo traigas, no. Esto va a ser automático cuando tú te acerques a Él. Hay un texto más, hermano. Bueno, vamos a ver, no sé cuántos más. Aleluya. Segunda de Corintios 2. Que le digo uno más y luego me reclaman. Me dijo uno más, nomás. Alabado es el Rey, amén. Segunda de Corintios capítulo 2 y versículo 14. Dice: mas a Dios gracias, el cual hace que siempre triunfemos en Cristo Jesús, manifestando que, hermanos, el olor de su conocimiento por nosotros en todo, ¿qué cosa? Ahora aquí no habla como si fuéramos, ¿qué? Un perfume de Dios. ¿A qué hueles, hermano? Y no estoy hablando del que no se bañó, estamos hablando de oler a Cristo. ¿Sí? Mira lo que dice el versículo 15: porque para Dios somos, ¿qué? Buen olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? ¿Sí? Esto no es como ir a comprar a la tienda un perfume con olor a Jesús y ponértelo. No, te tienes que acercar a Jesús para que huelas a Jesús. Si estamos acá, hermano. Si tú y yo no nos acercamos a Él, no vamos a poder transmitir eso. Alabado es el nombre del Señor Jesucristo. Un texto más, ahora sí. Voy a invitar a los músicos que pasen. Santiago capítulo 4. Y versículo 8. Lo tenemos, hermano. Gloria a Dios, amén. Ya lo tiene, hermano. Y yo todavía no, espéreme. Aleluya, gloria a Dios. Santiago 4, versículo 8, ¿lo tiene? Dice: allegaos ¿a quién? A Dios. ¿Y qué va a pasar? Y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiaos las manos, y vosotros de doble ánimo, purificad, ¿qué cosa? Los corazones. Para que Dios sea un reflejo en nuestras vidas, hermanos, tenemos que decidirlo, tú y yo. ¿Sí? No seamos de doble ánimo. Purifiquemos nuestros pensamientos. Decidamos acercarnos a Él. Y de lo demás, el Señor se va a encargar. ¿Sí lo estamos, hermano? ¿Se acuerdan de Jacob? La Biblia dice que Jacob luchó con el ángel y no lo soltó hasta que lo bendijese. Él decidió pelear y no soltarlo hasta que su vida fuera transformada. Si tú y yo nos metemos en oración y ayuno y búsqueda de Dios con nuestra vida, ¿cómo se busca a Dios, hermanos? No, pero hace rato vimos cuál es la generación de los que le buscan y tienen una cualidad. Son los que andan en santidad, ¿verdad? Para buscar a Dios es que hay que santificarnos. Nuestros corazones tienen que ser puros, es decir, no de doble ánimo. Si estamos acá, hermano. Nuestras manos tienen que ser puras, limpias. Es decir, todo el trabajo que lo hagamos con honestidad, no con doble motivo. ¿Sí? Podemos ayudar a la gente para que nos vean. Eso no está bueno. Que sea puro, que sea sincero, solamente para agradar a Dios. ¿Sí lo está viendo, hermano? Y cuando tú y yo nos empecemos a acercar a Dios, hermano, el perfume del Señor empezaremos a oler como Él. Y ese perfume es para salvación. ¿Sí lo está viendo, hermano? Es importante, hermanos, que tú y yo nos acerquemos más a Jesús, que podamos transmitir su imagen, que seamos ese espejo, hermanos, que refleja la imagen del Dios Altísimo, que seamos esas cartas que toda la gente pueda leer un mensaje claro, hermanos. No, note bien que no dijo que éramos un telegrama, ¿va?
El telegrama a veces manda un mensaje confuso, ¿verdad? Porque tratan de abreviarlo, ¿verdad, hermanos? Nosotros tenemos que dar un mensaje claro y completo, no como un telegrama. Hay que dar el mensaje de Cristo. Y para eso, hermanos, lo tenemos que vivir con nuestras vidas. Bendito es el nombre del Señor. Y si tú y yo buscamos el rostro de Dios, hermanos, empezaremos a emitir, ¿verdad?, el perfume de Él, la imagen de Él. Y la gente podrá leer en nosotros lo que Dios ha escrito. Póngase en sus pies, hermanos. Vamos a entonar ese canto que dice: yo quiero ser como tú.